Vamos a comenzar con la práctica en la que vamos a analizar un conjunto de datos en el que tenemos varias variables correspondientes a los predictores de una posible enfermedad coronaria. El archivo de datos lo tenéis en Studium y es hard.csv, son valores separados por comas, y el primer paso nos vamos a situar en la carpeta donde tenemos el archivo y vamos a leerlo. El archivo lo he descargado de Kaggle o también de otro repositorio que se llama UCI Machine Learning. Allí podéis encontrar información adicional de cómo son las variables en el archivo y cómo funciona exactamente. También podéis encontrar información adicional en el PDF que presenta la práctica completa. Bueno, en primer lugar leemos el archivo con readCSV, que es la función de R que nos permite leer archivos de texto separado por comas, que es un archivo habitual en los repositorios. Entonces corremos la línea, miramos el cabecero simplemente para ver un poco cuál es la estructura del archivo. Tenemos muchas variables. El objetivo es la variable target, que en la variable target tenemos si el individuo ha tenido o no ha tenido enfermedad coronaria. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es reorganizar un poco el archivo para que cada una de las variables esté en el tipo adecuado. Bueno, si miramos aquí, tenemos los nombres de las variables, edad, acceso, tipo de chest pain, de dolor de pecho, etc. Bueno, vamos a cambiar en primer lugar, eso lo miráis vosotros con más detalle. Vamos a guardar los nombres viejos por si acaso y vamos a cambiarle los nombres por algo un poco más grande, por algo más explicativo de lo que tenemos en cada una de esas variables. Bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son las clases que tienen cada una de las columnas del archivo. Bueno, pues si vemos aquí las clases, tenemos que la edad es un entero, el sexo es entero, el tipo de dolor de pecho también es una variable entera, etc. Sin embargo, bueno, pues nos daremos cuenta de que el sexo debería de ser una variable nominal, lo que en la terminología de R se denomina un factor. Lo mismo debería ocurrir con el tipo de dolor de pecho, etcétera, etcétera. Tenemos muchas variables que necesitamos poner en el tipo adecuado. Por ejemplo, el sexo. La variable sexo, que está en hard, que es el data frame original, $sex, bueno, pues esa variable la vamos a convertir en un factor en la línea 26 y luego le vamos a decir que los nombres para esa variable son mujer y hombre o female and male si lo quisiéramos poner en inglés. Corremos esa línea. Bueno, pues así, observando la documentación que está en Kaggle o que os he dado para la práctica, veréis, por ejemplo, que el tipo de dolor puede ser el típico, atípico, no debido a angina de pecho y asintomático. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a convertirlo en un factor y le vamos a añadir esas categorías. Lo podemos hacer de esta manera, en lugar de añadirlo después como hacíamos antes, podemos colocarlo aquí diciéndole que para el factor las etiquetas son como aparecen de esa manera. Recordad que la variable tipo de dolor era una variable nominal. Corro esa línea. Bueno, esta ya no la necesito en realidad, pero bueno, la voy a correr. Por ejemplo, para el azúcar en sangre, menor o mayor de 120, que es el considerado como límite para la diabetes, pues hacemos lo mismo, lo convertimos en sus niveles correspondientes. Bueno, pues también el ecocardiograma en reposo, normal, ST, lo que sea. Bueno, pues hacemos lo mismo para todas las variables que necesitemos colocar como nominales en este caso. Incluso el target, la diana es 0 es no evento y 1 es evento. Pues si le echamos un vistazo ahora al cabecero del archivo, pues veremos que ha cambiado bastante y hemos convertido los eventos en enteros.
Cuando vayamos a hacer cualquier tipo de trabajo de datos, de minería de datos, el trabajo de la asignatura, el trabajo fin de grado o cualquier otro trabajo, en primer lugar tenemos que revisar claramente cuáles son los datos que tenemos, la estructura del archivo y poner los tipos adecuados para cada una de las variables. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a ver ahora mismo cómo tenemos las clases, incluso lo voy a correr para que lo veamos. Seguimos teniendo o bien factores o bien enteros o bien numéricos. Quizás los enteros deberían pasarse mejor a numéricos, pues vamos a hacerlo en las siguientes instrucciones. Bueno, pues vamos a ir recorriendo las columnas de el data frame hard. Eso se lo decimos desde que i está en 1 hasta el número de columnas de hard. Si la clase de esa columna es entera, entonces, bueno, pues vamos a cambiar la columna por numérica. Observad una cosa, además de acceder a las columnas del data frame como hard, dólar, el nombre, podemos acceder por su número, hard, y entre doble corchete el número de la columna correspondiente. Esa es una forma a veces más sencilla y más adecuada cuando lo que queremos hacer es recorrer todas las columnas de alguna manera. Bueno, si ponemos aquí nos va a correr las dos columnas y ahora mismo, bueno, pues volvemos a guardar las clases para ver cómo han quedado y resulta que ahora tenemos o bien una clase numérica o bien un factor que es probablemente más adecuado para trabajar con los datos. Tenemos que, por ejemplo, también podemos ver un poco cómo son los datos, podemos explorarlos simplemente tocando aquí y vemos los datos y echándole un vistazo a toda la matriz. O, bueno, pues vamos a ver en este caso cuáles son NA. NA es algo así como un dato faltante, como en la casilla no hay ningún dato. Vamos a ver si hay algún dato. Corro esto y me dice que integer 0. Quiere decir que no hay ningún dato perdido, por lo tanto, bueno, pues yo puedo trabajar sin problemas con toda la matriz. Si hubiera datos perdidos, podemos hacer dos cosas. Podemos eliminar aquellos individuos que tienen algún dato perdido o, bueno, pues podemos tratar de imputar esos datos perdidos mediante algún procedimiento que no vamos a estudiar. Bueno, pues otra cosa que vamos a hacer, en primer lugar, cada vez que hagamos cualquier tipo de trabajo, y que ahora voy a pasar de forma muy rápida, lo primero que vamos a hacer es describirlo, hacer una descriptiva básica del archivo de datos con el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, para las columnas numéricas, pues vamos a hacer simplemente un summary. Aquí, ¿qué le voy a decir? Que me haga un resumen, summary, del data frame hard. La coma significa para todas las filas y esto quiere decir que solamente seleccione aquellas columnas cuya clase que habíamos obtenido antes sea igual a numérica. El es igual a se pone con dos símbolos de igual. Bueno, pues si yo corro esto de aquí, pues aquí lo que me hace es un resumen de todas aquellas variables que sean numéricas. Recordamos que el resumen incluye la edad, la presión arterial, el colesterol, el número máximo de pulsaciones que han alcanzado, bueno, pues la depresión, número no me acuerdo, problemas ventriculares, creo recordar que era. Bueno, pues ya tengo los resúmenes y ahora, bueno, pues podríamos hacer distintos tipos de gráfico, etcétera, que bueno, si bien no es el objeto de lo que estamos haciendo ahora, bueno, pues vamos a mostrar alguno de esos gráficos, al menos alguno de los gráficos sencillos. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí, estos todos juntos, que es un panel de gráficos en el que vamos a incluir varias variables.
Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, los 4 gráficos con algunas de las variables nominales que estamos utilizando en el archivo. Por ejemplo, con relación al evento coronario, a la enfermedad coronaria, pues tenemos algún paciente menos sin evento y alguno más con evento. Bueno, pues aquí tenemos otras variables. Insisto que como no es el propósito de lo que estamos haciendo ahora, bueno, pues vamos a olvidarlo un poco y vamos a pasar un poco más adelante para hacer los análisis. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una regresión logística. Vamos a la línea 176. Recordad, estábamos trabajando este procedimiento sobre todo para hacer predicciones mediante una regresión logística. Podría ser una regresión logística o podría ser alguna otra técnica para predecir los datos. Cualquier técnica de clasificación, de predicción de variables nominales o de variables binarias nos podría servir. Bueno, pues vamos a hacer el primer ajuste. El primer ajuste es simplemente que target, que es la la variable objetivo, el evento coronario, target viene de diana, significa diana en inglés, y ese es el objetivo que queremos predecir. ¿En función de qué? Bueno, pues este punto significa en función de todo el resto de las variables que tenemos dentro de nuestro conjunto de datos. Bueno, vamos a usar los datos completos y, bueno, como siempre, la familia binomial, esto lo vimos el otro día. Ajustamos nuestro modelo, lo vemos y, bueno, pues encontraremos que, bueno, efectivamente podemos poner el evento coronario como función de todas las variables, encontramos alguna significativa. Bueno, pues por ejemplo, sí que hay diferencias en los sexos. El sexo es importante para determinar la enfermedad coronaria. El tipo de dolor también parece que es importante en comparación con el dolor que tomamos como base, la depresión, bueno, pues los ventrículos, etcétera. Bueno, pues tenemos varias variables que son importantes para predecir el valor que tenemos. Ya vimos también que podemos hacer una comparación con el modelo nulo, con una constante, esto lo vimos también en el anterior, y vemos que efectivamente el conjunto de variables, si hacemos una nova, el modelo nulo tiene 302 grados de libertad, el modelo que estamos ajustando 284, es decir, hay una diferencia de 18 grados de libertad, 18 parámetros correspondientes a las variables y la diferencia en la deviance es 215,32. El p-valor es 2,2 por 10 elevado a menos 16, es decir, es significativo, es muy pequeñito, lo cual quiere decir que el segundo modelo, que incluye el conjunto completo de variables, es mejor significativamente que el primer modelo que tiene solamente la constante. En la línea 186 la voy a correr, pero en realidad es lo mismo que lo que hemos hecho antes, que también es muy similar a lo que hicimos en la práctica anterior. Lo que hace es que va introduciendo las variables de forma secuencial y va sumando el efecto de, por ejemplo, las variables categóricas de todas las categorías. Bueno, pues aquí vemos que la edad explica la diferencia en enfermedad coronaria, el sexo también, el tipo de dolor, parece, por ejemplo, luego que la presión arterial en reposo también, el colesterol no tanto, no explica el haber tenido o no no explica nada más allá de lo que ya explican las variables anteriores, lo mismo el azúcar, el ecocardiograma en reposo, pero sí que parecen significativas, el número de pulsaciones, la angina inducida por el ejercicio, etc. ¿No? Vemos que aquí tenemos como una fotografía diferente de lo que habíamos visto antes. Antes nos salían significativas algunas de las variables, otras no, muchas menos que ahora. ¿Por qué?
porque en el modelo anterior lo que hacemos es ver qué aporta cada variable y que no son capaces de aportar las demás. Aquí lo estamos haciendo de forma secuencial, es decir, introducimos primero la edad, vemos si esa aporta algo, después el sexo, que nos daría lo que aporta el sexo pero no aporta la edad, y así sucesivamente para cada una de las variables. Bueno, en realidad, cuando trabajamos con datos de esta forma en la práctica, voy a volver hasta la línea 164, bueno, pues normalmente la evaluación del modelo no es del todo buena, especialmente la predicción. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos los mismos datos para construir el modelo y para evaluarlo, bueno, pues resulta que la banda de ajuste está sobrevalorada. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es dividir nuestro conjunto de datos en dos partes. Una que vamos a utilizar para ajustar el modelo y otra que vamos a utilizar para validar el modelo, para comprobar si el modelo es adecuado. Dijimos en la teoría, el último día o el día anterior, que normalmente guardábamos un 70% de los datos para el conjunto de entrenamiento y un 30% para el conjunto de validación. Bueno, aquí TR va a ser el número de individuos del total que tengo que voy a utilizar como conjunto de entrenamiento. Lo voy a calcular de la siguiente manera. En el row es el número de filas del data frame HAL. Si lo pongo aquí tengo 303 individuos. Si lo multiplico por 0,70, es decir, el 70%, es 212,1 y para tener un número entero lo redondeo. Bueno, pues 212 individuos son los que voy a utilizar para hacer mi entrenamiento del modelo, mi construcción del modelo. Bueno, ahora vamos a colocar para que al repetirlo todos tengamos los mismos valores, y voy a colocar la semilla de los números aleatorios, la voy a colocar en 0 para que, bueno, pues la muestra que obtengamos después sea para todos igual. Bueno, pues coloco la semilla en 0, corro esta línea de aquí y ahora voy a tomar una muestra. La función para tomar una muestra es sample.int, es una muestra de números enteros. La muestra del total del número de filas de los 303 que habíamos dicho que teníamos, y vamos a tomar de esos 303, vamos a tomar los 212 que habíamos dicho aquí. Bueno, pues corremos esto de aquí. Y bueno, si yo miro lo que hay en muestra, lo que tengo es un conjunto de números. Son un total de 212 números que corresponden con una muestra del total de 303 enteros. Luego, como parte para el entrenamiento, tomo las filas que están en muestra del data frame HAL. Y esta coma significa que todas las columnas. Luego, si corro esto de aquí, tengo un conjunto de individuos con todas las variables en la muestra de validación. Si utilizo en lugar de las que están en muestra las que no están en muestra, esto se le indica R poniendo el menos delante. Si tomo las que no están en muestra, pues tengo las que quiero, el resto, las otras que voy a utilizar para la validación del modelo. Bueno, pues vuelvo un poco abajo y vamos a ajustar el modelo, pero lo vamos a ajustar solo con los datos de entrenamiento. Train.hard. Bueno, pues corro el modelo con esos datos en lugar de con todo el conjunto completo. Incluso, bueno, aquí esto no es nada, esto simplemente es que muestro los coeficientes que me salen en uno y en otro modelo, en el anterior y en este, para que veáis que no son necesariamente iguales, ya que hemos seleccionado pues una muestra distinta. Cabe esperar que algunos parámetros sean parecidos, pero no necesariamente. Bueno, pues vamos a validar el modelo. Ahora que ya tenemos nuestro modelo construido con nuestros datos de entrenamiento, lo vamos a validar. ¿Cómo lo validamos?
Pues lo que vamos a hacer es predecir, con este modelo que acabamos de ajustar, GFIT2, vamos a predecir los valores correspondientes al conjunto de validación. Recordad que las variables en el conjunto de validación son exactamente iguales que las variables en el conjunto de entrenamiento que hemos utilizado. Han resultado de dividir el archivo original en dos trozos. Bueno, pues esta función predict lo que va a hacer es que para estos nuevos valores y utilizando el modelo que acabamos de ajustar, nos va a predecir la respuesta. La respuesta en este caso, el tipo respuesta, va a ser la probabilidad de evento coronario predecida para estos individuos que no estaban en la construcción del modelo. Si le queremos echar un vistazo, selecciono la P y hago la predicción, pues lo que tengo son simplemente probabilidades, la predicción de probabilidades de que cada individuo tenga su evento coronario. Bueno, para hacerlo y compararlo con la variable original, lo voy a tomar la predicción real en lugar de la probabilidad, voy a tomar el 1 o el 0. Entonces, mirad, lo voy a poner como factor el P mayor de 0,5. Calculo esto de aquí, mirad, para que lo veáis. P mayor de 0,5. Bueno, pues los que son verdaderos quiere decir que la predicción es evento coronario, problema coronario. Los que son falsos, porque la probabilidad es menor de 0,5, pues quiere decir que la predicción es no evento coronario. Si eso lo hago como factor, para que veáis un poco qué es lo que va pasando, selecciono solo este trocito, ¿veis? Es lo mismo, pero falso y verdadero, pero ahora como factor. Bueno, pues lo voy a guardar aquí. Y ahora simplemente le voy a decir que los niveles de esto de aquí, en lugar de ser falso y verdadero, pues van a ser no evento y evento. ¿Para qué hago eso? Bueno, pues voy a hacer ahora, voy a comparar los valores observados con los valores esperados, con las predicciones. Lo voy a hacer mediante una cosa que se llama una matriz de confusión y que, bueno, pues se construye con lo podemos construir como hicimos en la otra clase nosotros mismos, pero aquí lo vamos a hacerlo con una función que está en el paquete que se llama caret. Si no lo tenemos, instalamos el paquete. Sabéis que, bueno, la instalación es relativamente rápida y ahora voy a utilizar la función matriz de confusión que me va a permitir comparar los valores originales que había en el target, en el evento o no evento, en los conjuntos de validación con lo que acabo de predecir. Bueno, pues corro esto, ay, se me olvidó cargar la librería, perdón. Ahora, ¿veis? Bueno, pues aquí tengo la matriz de confusión. Predicción, referencia. Bueno, pues de la referencia no evento, 31 que se predicen correctamente, 8 no. De los eventos, 44 se predicen correctamente, 8 no. La bondad total, o la eficacia total, es el 0,8242, es decir, el 82,42% se predicen correctamente. Incluso podríamos calcular un intervalo de confianza entre el 73 y el 89%. Y bueno, pues luego tenemos otra serie de medidas para comparar ambos. Bueno, pues por ejemplo, para ver si podrían considerarse iguales, el test de Magnemar, que a lo mejor habéis visto, si no tampoco importa mucho. Bueno, pues la sensibilidad en esta tabla de confusión, es decir, la probabilidad de una predicción de evento cuando en realidad el individuo tiene un evento del 0,7949 y la especificidad, es decir, la probabilidad de predecir no evento cuando el individuo tiene no evento, bueno, pues es de 0,8462. Veis que es un poquito mejor para la predicción de un evento. Bueno,
la probabilidad al revés de cuando estudiarais estadística médica, el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Lo que sería el valor predictivo positivo es la probabilidad de que el individuo tenga enfermedad coronaria cuando el test le predice que la tiene. Bueno, pues es el 79%, y el valor predictivo negativo, la probabilidad de que el individuo no tenga enfermedad coronaria cuando el test da una predicción negativa, que en este caso coinciden con sensibilidad y especificidad, pero no tienen por qué coincidir necesariamente. Bueno, pues aquí tenemos la matriz de confusión. Bueno, podríamos evaluar esa matriz de confusión y esa curva y este modelo utilizando una curva ROC que simplemente voy a mostrar para que la veáis de forma muy rápida. Bueno, pues cargo la librería. Pues ya hemos dicho que hacemos la predicción y la curva, podemos especificar la curva ROC. Bueno, esta es la curva ROC en la que representamos la especificidad frente a la sensibilidad. Hay otras versiones de la curva ROC y bueno, pues se supone que la curva ROC sería muy buena para la predicción cuanto más se acerque a los ejes aquí arriba. ¿Cómo se mide la bondad de la predicción? Otra métrica para medir la bondad del ajuste, pues midiendo el área de esta curva. Si el área de esta curva es, se puede hacer de varias maneras. En este caso se mide el área de toda la curva debajo. Si el área vale 1, porque veis que está dentro del cuadrado del lado 1, entonces la curva daría una predicción, sería para un modelo con una predicción perfecta. Cuanto más se aleje del 1, bueno, pues la predicción es menos buena. Normalmente esa área está acotada entre 0,5 y 1. Si es menos de 0,5, algo no estamos haciendo de forma adecuada y probablemente deberíamos de cambiar cuál es el evento. Bueno, pues vamos a terminar esta parte sencilla aquí. Veréis que en la práctica tenéis algunos modelos más que puede que hayáis estudiado en algún momento o no. Si los estudiasteis en minería de datos, como el Support Vector Machines, máquinas de vector soporte, hay por ahí alguna red neuronal, etcétera. Bueno, pues tenemos distintas formas de predecir en las que no vamos a entrar porque no es el objeto. El objeto de todo esto era comprobar que efectivamente, bueno, pues tenemos que dividir el conjunto de datos en dos partes, una para la construcción del modelo y otra para la validación.